En vídeos pasados habíamos visto cómo grabar foreign keys simples, que involucran una sola columna, y foreign keys múltiples, que involucran varias columnas. Ahora vamos a hablar de un tipo especial de foreign key, es una foreign key recursiva, digamos. Nos permite establecer cierto tipo de restricciones que a veces son deseables dentro de una misma tabla. Por ejemplo, aquí está la tabla profesor, la he alterado un poco. Al final he añadido una columna donde se especifique el código del jefe de cada profesor, ¿no? Por ejemplo, aquí se especifica que todos los profesores de química tienen por jefe al profesor 10, que en este caso es Ana Lum. Y los profesores de matemática tienen por jefe al profesor 40, que sería Rey Ramos, ¿no? Tanto Ana Lum como Rey Ramos, por ser jefes, no tienen ningún jefe encima, por eso está su valor nulo. Entonces, si yo quisiera imponer como restricción de que cualquier profesor nuevo que yo grabe no pueda tener acá en código de jefe, por ejemplo, 525, dado que no existe ningún profesor 525. Ese tipo de restricciones yo lo puedo hacer estableciendo una foreign key sobre esta columna y que haga referencia a esta misma columna, ¿no? Me estoy refiriendo a una foreign key sobre esta columna, código de jefe, y que haga referencia a esta columna de acá. Ese tipo de foreign keys, que son dentro de una misma tabla, algunos le llaman foreign key recursiva, también se puede establecer, ¿no? Una vez que yo establezca esta foreign key, ¿qué cosa es lo que voy a impedir? Ya te dije que yo no pueda grabar ningún valor dentro de esta columna que no esté en esta otra columna. Entonces, ¿cómo haría yo para poder definir este tipo de foreign keys? Igual que en los casos previos de foreign keys, ¿no? La foreign key siempre tiene que apuntar a una columna o a un grupo de columnas que tenga una restricción de unicidad. Entonces, si yo quiero establecer esta foreign key, primeramente yo tendría que hacer que esta columna code sea ya sea primary key o unique, ¿no? Digamos PK. Vamos a hacerlo así. Vamos a implementarlo así. Vamos a establecer una primary key sobre la columna código de profesor y luego vamos a definir una foreign key sobre la columna código jefe que haga referencia a la columna código. Y ambas columnas están, a diferencia de los ejemplos anteriores, dentro de la misma tabla. Entonces, ¿cómo haríamos? Aquí está mi tabla, profesor. Todavía no tiene ninguna restricción. Entonces, tendría que empezar creando una foreign key dentro de la columna código. ¿Y cómo lo hago? La sintaxis es conocida. Alter table profesor. Añado una restricción. Le pongo un nombre a la restricción. Digamos, le pongo código. Y es una restricción de tipo primary key. También puede ser unique, de tipo primary key y sobre el campo código. ¿Por qué necesito hacer eso? Porque voy a crear una foreign key que apunte a esa columna. Por eso es que tiene que ser necesariamente primary key. Bien, ya está creado. Y ahora, ¿qué es lo que falta? Lo que falta ahora es crear la foreign key, ¿no? La foreign key desde, vamos a ver los campos, desde este campo, code jefe, desde code jefe hacia esta primary key. Ya es primary key, aquí dice PK. Ahora sí, una foreign key, en particular esta, podría apuntar a esta PK. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a crear la foreign key sobre la tabla profesor y lo hago igual con añade restricción, ¿no? Le voy a poner FK de jefe a código. La restricción es del tipo foreign key. Y el foreign key es pues justamente, el foreign key está sobre esa columna, código jefe. Y hace referencia, ¿a quién hace referencia? Hace referencia a la misma tabla, profesor. ¿Y a qué columna? La columna código. Ahí está. Con la justa alcanzó. Ahí estamos, señalamos todo eso y va a crear una foreign key recursiva. Grabo y ya está creada. Eso no ha alterado la tabla profesor, obviamente, ¿no? Esas sentencias, todas estas sentencias para crear restricciones son sentencias de definición de datos, sentencias DDL. No manipulan los datos, no afectan los datos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta nueva restricción? Hace, por ejemplo, que si yo quiero grabar un registro, digamos, como, ¿no? Ya en matemática están los hermanos Ramos, ahora digamos vamos a poner a Ryu Ramos, y queremos que
tengo un jefe así, cualquier cosa pongo. Eso no va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es, ¿quién es el jefe 98439? Se supone que el jefe de un profesor debería ser otro profesor y se supone que este 98439 debería estar registrado como profesor, pero no lo está. La restricción que acabo de poner va a impedir que este registro se grabe, ¿no? Ahora, lo que sí podría hacer, si es que yo no tengo el código del quién va a ser el jefe de ese señor, bueno, lo que sí podría hacer es temporalmente grabarle un null. En una columna con foreign key uno sí puede grabar nulos, y ahí está. Y ya, eventualmente, uno podría actualizar ese null, pero siempre, incluso en la actualización hay que tener cuidado, ¿no? Cuando uno actualiza, por ejemplo, ese código de jefe del empleado 70, ¿no? Voy a actualizar ese valor nulo. Inclusive aquí yo no podría poner cualquier valor, ¿no? Yo no podría poner cualquier valor, porque también la restricción foreign key también se verifica para los updates. Aquí me dice, ¿no? Se viola la llave foránea. Si yo dejo que este nulo se actualice por este número, entonces pues estaré violando la llave foránea recursiva, ¿no? Porque no hay ningún profesor 943974. Los profesores son 10, 20, 30, 40, hasta 70. En cambio, si yo le pongo que el jefe de este señor Rui Ramos es el señor 40, el señor Ray Ramos, ahí sí no hay ningún problema, ¿no? Esto funciona. Bien, ahí lo dejamos.